Amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y les invitamos a compartir la lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Juan, en el capítulo número 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 7, 8, 9 y 10. Amén. Dice el versículo 7, Jesucristo hablando con los discípulos: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice él. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. No me veréis más. Jesucristo, cuando inició su ministerio, ahora está terminando. Cuando inició su ministerio, una de las primeras cosas que hace es reunir a sus discípulos. Y una vez que los tiene, están con él, inicia un trabajo. Lo primero que hace es reunirse con ellos allí en lo que se llama el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y en el desarrollo de una gran enseñanza, llamado así, el Sermón del Monte, en el desarrollo entonces de esta cátedra dictada al más alto nivel, pero con una simpleza y con una sencillez que podían entenderla los pescadores de Galilea, y los pecadores y los otros hombres que no tenían ninguna preparación intelectual superior. En medio de esta clase magistral que hace el bendito Hijo de Dios, repito, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, puntualmente en el capítulo 6, el Señor les ha dicho a ellos que tienen que guardarse mucho, ¿no? Tienen que guardarse mucho de hacer su propia justicia. Lo dice en Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y les va a dar ejemplo de cómo deben orar, de cómo deben dar limosna, de cómo deben ayunar, de manera que lo que se busque no sea que ellos aparezcan como haciendo algo tan interesante, sino que lo hagan como una ofrenda silenciosa delante del Señor. ¿Y dónde deben poner ellos su esfuerzo? Les explica a partir del versículo 25 que no deben vivir en afanes ni con ansiedad de la vida, porque les va a decir: vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. ¿Dónde deben centrarse? Capítulo 6, verso 33. Le dice: mas buscad primeramente, eso es lo esencial, eso es primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, las que provocan afán y ansiedad, todas estas cosas os serán añadidas. Tarea para los discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, no se puede encontrar la justicia de Dios separada de su reino. Ese es el punto. Reino de Dios y su justicia son una sola verdad, una sola declaración de principio de Dios. El reino de Dios es un reino que se administra en justicia. Fuera del reino no hay justicia. La gente pelea, los grupos sociales
se enfrentan porque cada grupo declara, cada grupo declara tener su propia justicia. Lo que nosotros declaramos, dicen uno, lo que nosotros decimos, esto es lo justo, aquí hay justicia. Pero los que están enfrente dicen no, porque nosotros declaramos esto otro y esto sí es justo. Los jornaleros, los trabajadores, los que viven de un salario, dicen la justicia sería que nosotros recibiéramos muchos más ingresos. Eso es justicia para los trabajadores. Los empresarios dicen, nosotros necesitamos pagar lo estrictamente necesario porque hay que bajar los costos para que la empresa siga creciendo y mantenga su función de dar trabajo y por lo tanto del trabajo dar salarios, pagar los salarios. El que está privado de libertad dice que la justicia es que todos estén libres, que todos tengan la posibilidad de ir, de venir, de salir de paseo. El que está en la cárcel dice que la justicia es estar fuera de la cárcel. Pero los que están libres, los que están fuera y que han sido afectados por aquel que está preso, dicen no, la justicia es que aquel pague por lo que hizo. Perdón, me he extendido un poquito en los ejemplos, pero quisiera, ¿cómo anhelo que pudiéramos llegar a entender bajo la acción del Espíritu Santo de Dios? Los hombres usan el término justicia como una herramienta, como un argumento. Ese es el punto. La justicia para los hombres es simplemente un argumento para sacar adelante una posición o una postura que tengan respecto de un tema. Ningún hombre conoce la justicia, salvo que esté en el reino de Dios, porque en el reino de Dios hay justicia. Es el reino de Dios y su justicia. Espero alcanzar y poder explicar por qué el reino de Dios está ligado a la justicia. Quiero decir que en el mundo hay gobiernos que tienen una clara inclinación política que dicen habrá justicia en la medida en que todos los negocios funcionen bien, en que haya muchas utilidades y esas utilidades puedan repartirse de a poquito entre todos. Entonces eso es lo justo. Hay otros gobiernos que dicen no. La verdadera justicia es que todos tengan lo mismo, aunque sea poquito, pero que todos tengan lo mismo. Eso es lo justo. Y los primeros provocan que se enriquezcan unos muchísimo, una gran cantidad sufra de pobrezas, de necesidades. Pero cuando los otros plantean aquello de que lo justo es que todos tengamos, aunque sea poquito, pero tengamos todos lo mismo, finalmente terminan provocando hambres en toda la población y la gente empieza a abandonar los países, empieza a abandonar los lugares simplemente porque, no solo porque no tienen trabajo adecuado, no solo porque no tienen libertades, sino porque además porque hay momentos en que no tienen simplemente que comer. O sea, de nuevo, la justicia son solo argumentos que los hombres usan para sacar adelante algún planteamiento político, social o de otra naturaleza. En la Escritura, el Señor Jesucristo dijo, ustedes deben buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué esto va tan ligado? Primero, porque el reino de Dios se establece cuando Cristo, el bendito Hijo, es sentado a la diestra de Dios el Padre, y el Padre le dice, tú gobiernas hasta que ponga a todos los enemigos debajo de tus pies. Salmo número 110, versículo 1. Dice el Padre, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. O sea,
con el rey instalado en el trono, gobernando, allí se inicia el reino de Dios en Cristo, el amado Hijo. Pero ese es un reino de justicia. Ese es un reino donde Dios el Padre, actuando a través del bendito Hijo, permite que el Hijo no tenga debilidad, no quiera más a uno que al otro. La justicia de Dios tiene que ver con un proceder de una rectitud absoluta, de una fidelidad absoluta en cuanto al propósito de Dios, a su palabra. La Escritura dice que Dios ama, es tanta su justicia, que dice que todos los días, por favor, dígame si esto que voy a decir ahora no es así y usted lo ha visto. Dice que Él actúa en tal justicia que Él dice, hace que todos los días salga el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Es así o no? Y dice, cuando llueve, Él hace llover sobre justos, pero también sobre injustos, y beneficia a unos y a otros. Dios no hace acepción de personas. Dios no fija condiciones para grupos. Simplemente Dios establece principios. La paga del pecado es muerte. Muy bien. Todo el que peca, entonces debe morir. Pero también dice que el que cree en Jesucristo, en Él tiene salvación y vida eterna. Y todos tienen la oportunidad y todos tienen la posibilidad de venir a Cristo para que en Él tengan entonces vida y vida abundante, vida eterna. El reino de Dios está ligado a la justicia de Dios. ¿Por qué es que el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia? Jesucristo lo explicó en el versículo 10, cuando dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Voy al Padre. Amigos, hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, dejó los cielos, dejó su gloria para venir a morir por nosotros. Como si fuera uno de nosotros. Se puso a nuestro nivel para que el Padre, dice Isaías 53, cargara en Él el pecado de todos nosotros. Así muere Cristo, cargado de todos nuestros pecados. Ver a Cristo el Señor, primero caminando por las calles polvorientas, ¿no?, de Galilea, allí también en Judea. Ver a Cristo caminando a veces cansado, con sed, con hambre. Si Él era el Hijo de Dios, vamos a leer enseguida el texto con el cual vamos a terminar. Pero si Él era el Hijo de Dios, si cuando Él acepta la comisión del Padre, la Escritura dice que Él era igual a Dios, Él era Dios. Deja toda su gloria y viene a la tierra a andar por estos caminos que ni siquiera ahora tanto camino está pavimentado. En aquellos tiempos todo era polvo, todo era piedra. Andar por esos caminos, recibir insultos, ser despreciado. ¿Usted cree que era justo para Dios ver a su hijo colgando de la cruz? Y lo peor, ni siquiera verle a él, porque como dice la Escritura, el Padre cargó, puso sobre él. Les ruego me perdone. El Padre pone sobre Cristo su Hijo. Dice que pone el pecado de todos nosotros. O sea, cuando Cristo estaba en la cruz, el Padre le observaba y no veía a su Hijo. Todo lo que veía era pecado, pecado, pecado sobre Él. Era justo para el Hijo de Dios. ¿Cuándo se establece la justicia de Dios? Cuando el bendito Hijo es, luego de ser crucificado, muerto y sepultado, al tercer día, dice la Escritura, que el poder del Padre lo levantó de entre los muertos. Lo resucitó.
le dio vida, le dio un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, le llama la Escritura, y lo asciende y le dice: siéntate a mi diestra para que gobiernes. Allí se establece la justicia de Dios. Ese es el lugar, esa es la posición de justicia que se manifiesta en Dios para con Cristo, su amado Hijo. Si usted me acompaña, por favor, a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2. A partir del versículo 6, en el 5 habla del sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir, el compromiso, ¿no? Una tremenda decisión que tomó de dejar al Padre. Luego explica cuál es el sentir de Cristo. Dice el verso 6, el cual, o sea, Cristo Jesús, el cual dice, atienda esto, siendo en forma de Dios. Así era el Hijo, así vivía, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice, aquí comienza entonces la injusticia, en este proceso de humillación del bendito Hijo de Dios. Sino, dice que, habiendo dicho que era en forma de Dios y siendo igual a Dios, verso 7, sino dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres esclavos del pecado, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿Cómo va a ser justo eso? Sin embargo, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose él que era Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese proceso de tanta humillación, ese proceso de dejar su ubicación, la gloria, el reconocimiento, el servicio y adoración de ángeles, arcángeles y demás, todo ese proceso de ir viviendo una degradación sin caer nunca en pecado, bendito sea. Todo eso claramente no es justo para él, no es justo en la presencia del Padre. ¿Cuándo se manifiesta la justicia de Dios? Mira el versículo 9. Después que dice que el Hijo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, versículo 9 dice, por lo cual, o sea, a consecuencia de haber muerto y habiendo sido sepultado, todo en obediencia al Padre, aunque fuera injusto para él, porque él no había cometido pecado. Lo que estaba establecido es que la paga del pecado es muerte. Pero él nunca cometió pecado. ¿Y por qué entonces tiene que morir en la cruz? Allí está la injusticia. ¿Dónde está la justicia de Dios? Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Aleluya. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Eso es justicia. ¿Cuándo se manifiesta la justicia de Dios? Cuando Cristo es coronado, dirá Apocalipsis, Rey de reyes y Señor de señores. Allí está la justicia de Dios, como parte del reino de su amado y bendito Hijo. ¿Y por qué el mundo necesita conocer esta justicia de Dios? Porque hay un llamado para usted, amado amigo, hay un llamado del Señor a través del apóstol Pablo, que dice en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si confesares que Él es el Rey, que Él es el que gobierna tu vida,
si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Aleluya. Hay un ofrecimiento de salvación para usted. Y esto pasa por el solo hecho de esperar, recibir, aceptar la acción del Espíritu Santo, tratando con usted y ayudándole a entender que Jesucristo vivió un tiempo de mucha injusticia, especialmente cuando muere. El justo muere por nosotros, los injustos y pecadores. Pero el Padre provocó la justicia cuando le exalta, le levanta, le sienta a su diestra y lo declara Señor y Cristo. Si usted permite que el Espíritu Santo toque su alma con esta palabra, si usted dice verdad, pues, verdad que no fue justo que Él muriera por mí, pero también acepto que Él hoy está vivo, el Padre lo resucitó de los muertos y Él está gobernando y yo quiero que Él gobierne mi vida. Y usted confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor porque ha creído que Cristo murió en la cruz por usted, fue sepultado, pero que el Padre lo resucitó. Cuando cree con su corazón todo eso y confiesa, no, Jesucristo entonces es ahora mi Señor, la Escritura dice que ese simple acto de fe provocará salvación en su vida. Eso es justicia de Dios. Termino diciéndole que la justicia de Dios declara que Él no quiere que el hombre muera en pecado. La justicia de Dios no es que todos los hombres se mantengan en pecado para morir. Si bien eso es lo que corresponde y eso corresponde a una declaración de su autoridad eterna. Sin embargo, el Señor lo que espera, lo que busca, es que todo hombre venga a Cristo y en Cristo tenga vida eterna. El llamado es para usted, la invitación es para usted. El Señor quiere darle a usted salvación y vida eterna. Que Dios, el Señor, bendiga su vida. Amén.